¿Qué vio el soldado romano en la cruz que cambió su vida para siempre? Esa mañana en el Gólgota parecía un día como cualquier otro para el centurión. Una ejecución más, un deber cumplido. Sin embargo, mientras las horas transcurrían, comenzó a notar algo diferente, algo que no podía ignorar. Jesús no era como los demás condenados. Su calma, sus palabras de perdón, su dignidad incluso en el sufrimiento más extremo. Entonces sucedió. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Un velo invisible parecía rasgarse en el corazón de aquel soldado. Pero lo que verdaderamente lo marcó no fueron los eventos sobrenaturales, sino las palabras de un hombre que enfrentó la muerte con un amor inexplicable. ¿Qué pasó por la mente de ese soldado endurecido cuando declaró, verdaderamente, este era el Hijo de Dios? ¿Qué lo llevó de la indiferencia a la fe? Quédate con nosotros, porque esta historia no solo cambió su vida, sino que podría cambiar la tuya también. Antes de continuar, suscríbete y acompáñanos a explorar un evento que aún hoy transforma corazones. El episodio en el que un soldado perfora el costado de Jesús aparece en el Evangelio de Juan 7 y 34, donde se narra uno de los momentos más impactantes de la crucifixión. Este acto fue llevado a cabo por un soldado romano como parte de las prácticas estándar para confirmar la muerte de los crucificados. Según las costumbres romanas, si un crucificado aún mostraba signos de vida, se le quebraban las piernas para acelerar su muerte por asfixia. Sin embargo, al llegar a Jesús, los soldados notaron que ya había expirado. Para asegurarse, uno de ellos tomó una lanza y perforó su costado. Este detalle tiene una profunda relevancia teológica y simbólica en la fe cristiana. El Evangelio subraya que, en ese momento, brotaron sangre y agua del costado de Jesús. Este detalle es único en los relatos de los Evangelios y ha sido objeto de interpretación durante siglos. La narración de Juan busca resaltar que Jesús no solo entregó su vida por la humanidad, sino que incluso en la muerte, su sacrificio derrama gracia y vida espiritual. Los primeros cristianos veían este evento como el cumplimiento de las Escrituras, específicamente de la profecía de Zacarías 12 y 10, que dice, mirarán al que traspasaron. Además, este acto ocurrió en el contexto de un momento cargado de simbolismo y eventos sobrenaturales, como el oscurecimiento del cielo y el terremoto. Esto llevó a muchos, incluso entre los romanos presentes, a reflexionar sobre la identidad de Jesús. En este relato, el evangelista Juan da testimonio de lo que vio, subrayando la importancia de la muerte de Jesús como el punto culminante de su misión en la tierra. El soldado que realizó este acto, sin saberlo, marcó un evento que sería recordado en la historia de la humanidad como un símbolo de la redención y el amor de Dios por el mundo. La identidad del soldado que perforó el costado de Jesús en la cruz ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. En los evangelios canónicos no se menciona su nombre ni se ofrecen detalles específicos sobre su vida, dejando su figura envuelta en misterio. Sin embargo, las tradiciones cristianas posteriores lo identificaron como Longinos, un centurión romano que desempeñó un papel crucial en los eventos de la crucifixión. Este nombre, que no aparece en las Escrituras, fue adoptado por la comunidad cristiana temprana para darle rostro y personalidad a uno de los testigos más cercanos del sacrificio de Cristo. La tradición nos cuenta que Longinos no era un soldado cualquiera. Su rango de centurión sugiere que era un hombre experimentado, encargado de supervisar la ejecución y garantizar que se cumplieran los protocolos romanos. En aquel tiempo, los soldados asignados a crucifixiones no solo eran verdugos, sino también testigos obligados de la muerte, con la tarea de certificar que cada crucificado realmente hubiera expirado. Esto explica por qué Longinos, en lugar de quebrar las piernas de Jesús como se hacía comúnmente, utilizó una lanza para confirmar su muerte. El nombre Longinos proviene del griego lonche, que significa lanza. Aunque este detalle puede parecer un apodo derivado del objeto con el que realizó el acto, la tradición lo convirtió en su identidad. Algunos relatos incluso afirman que Longinos era ciego o sufría de una enfermedad ocular, y que al perforar a Jesús, una gota de su sangre o del agua que brotó de su costado cayó sobre sus ojos, curándolo instantáneamente. Este milagro, según las leyendas, fue lo que lo llevó a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y a convertirse en cristiano. La elección de este nombre y su desarrollo en las tradiciones cristianas no es casual. Longino simboliza a aquellos que, inicialmente incrédulos o distantes de la fe,
llegan a la verdad a través de un encuentro directo con Cristo. En el momento en que atravesó el costado de Jesús, Longinos no solo cumplió con un deber militar, sino que participó, aunque sin saberlo, en el cumplimiento de una profecía mesiánica. En Zacarías 12 y 10 se habla de mirar al que traspasaron, y su acción fue vista como la manifestación literal de esta promesa divina. La figura de Longinos también se ha convertido en un símbolo de transformación espiritual. De verdugo a seguidor, su vida representa el poder del sacrificio de Jesús para cambiar incluso los corazones más endurecidos. Aunque no existen pruebas históricas directas sobre su existencia más allá de las tradiciones religiosas, su historia ha inspirado a creyentes durante siglos. Al identificarlo como Longinos, la Iglesia también buscó dar un rostro humano a un evento cargado de simbolismo y redención, mostrando cómo incluso los más alejados de la fe pueden encontrar su camino hacia Dios. El uso de la lanza para perforar el costado de Jesús no fue un acto casual o improvisado, sino una práctica común en las ejecuciones romanas para confirmar la muerte de los crucificados. En el contexto de la crucifixión, los verdugos tenían que asegurarse de que las víctimas realmente estuvieran muertas antes de bajarlas de la cruz. Esto era especialmente importante durante festividades religiosas, como la Pascua judía, donde los cuerpos no podían permanecer colgados al caer la noche. Según la ley romana, el soldado que certificaba la muerte debía actuar con precisión y rapidez, lo que explica por qué uno de los soldados optó por usar una lanza en lugar de romper las piernas de Jesús, como hicieron con los otros dos crucificados. La acción de perforar el costado tenía un doble propósito: verificar la muerte de Jesús y evitar que se prolongara la agonía innecesariamente. En el caso de Jesús, los soldados notaron que ya había expirado, lo que hacía innecesario el quebrar sus piernas, como era costumbre. Sin embargo, uno de ellos decidió usar su lanza para asegurarse, probablemente siguiendo órdenes de su superior o por iniciativa propia. Este acto cumplió, sin que el soldado lo supiera, una profecía del Antiguo Testamento: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, 20, y mirarán al que traspasaron. Zacarías 12 y 10. El propósito práctico de la lanza iba más allá de la simple confirmación de la muerte. Desde el punto de vista médico, la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús han sido interpretados como una señal de su fallecimiento, sugiriendo que el líquido provenía de la acumulación de fluido en la cavidad torácica o alrededor del corazón. Este detalle tiene un peso simbólico enorme en la teología cristiana, ya que representa tanto el sacrificio físico de Jesús como el derramamiento de gracia divina para la humanidad. Para los soldados romanos, la lanza era un arma estándar y un símbolo de autoridad y dominio. Sin embargo, en el caso del soldado que perforó a Jesús, esta herramienta de guerra se transformó en un instrumento de cumplimiento profético y redención espiritual. Al realizar este acto, el soldado, sin ser consciente, fue parte de un evento cargado de significado eterno. El uso de la lanza también sirvió para resaltar la humanidad de Jesús y la realidad de su muerte. Esto era crucial para combatir las primeras herejías que sugerían que Jesús no había muerto realmente en la cruz. Al incluir este detalle en su Evangelio, Juan subraya la autenticidad del sacrificio de Cristo, asegurando que no solo murió, sino que lo hizo de una manera que cumplió todas las profecías escritas acerca del Mesías. Además, el acto de perforar a Jesús con la lanza quedó como un recordatorio de la dureza de la humanidad frente a la divinidad. La lanza, que en ese momento parecía ser un símbolo de poder humano, se convirtió en un instrumento que proclamó la victoria divina sobre el pecado y la muerte. Este hecho, aunque inicialmente violento, marcó el inicio de un mensaje de esperanza y redención que alcanzaría a generaciones enteras. En la tradición cristiana, la lanza utilizada por el soldado ha sido conocida como la lanza del destino, un objeto que ha capturado la imaginación de creyentes y no creyentes durante siglos. Aunque la historicidad de esta reliquia ha sido cuestionada, su simbolismo como testigo del sacrificio final de Jesús permanece inalterable. Su propósito inicial, confirmar la muerte, terminó por señalar el inicio de una nueva vida espiritual para toda la humanidad. El acto de perforar el costado de Jesús con una lanza no fue arbitrario, sino que obedeció a una práctica habitual en las crucifixiones romanas. Los verdugos tenían la responsabilidad de confirmar que los condenados habían muerto antes de bajar sus cuerpos de la cruz. Este procedimiento era particularmente importante en ocasiones especiales, como en este caso, durante la Pascua judía,
cuando las leyes religiosas exigían que los cuerpos no permanecieran colgados después del anochecer. Romper las piernas de los crucificados era el método más común para acelerar su muerte, ya que provocaba una asfixia rápida al impedir que la víctima se sostuviera para respirar. Cuando los soldados llegaron a Jesús, notaron que ya había expirado. Para evitar romper sus piernas, como hicieron con los otros dos crucificados, uno de los soldados usó una lanza para perforar su costado, confirmando que efectivamente había muerto. Este gesto no solo cumplió con el protocolo militar, sino que, sin que el soldado lo supiera, cumplió también importantes profecías del Antiguo Testamento. En el Salmo 34:20 se profetiza que ninguno de los huesos del Mesías sería quebrantado, y Zacarías 12:10 habla de que mirarán al que traspasaron. La acción del soldado fue, por tanto, más que una simple verificación, fue un acto que marcó el cumplimiento de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan describe que, al perforar el costado de Jesús, brotaron sangre y agua. Este detalle ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia. Desde un punto de vista médico, el agua podría haber provenido de un derrame pleural o pericárdico, señal de que Jesús ya había muerto. Sin embargo, para los creyentes, este fenómeno tiene un significado profundo. La sangre simboliza la redención a través del sacrificio de Cristo, mientras que el agua representa la purificación y el bautismo, los sacramentos fundamentales para la vida cristiana. La lanza, en este contexto, dejó de ser un simple instrumento militar para convertirse en un símbolo de cumplimiento profético y redención espiritual. Aunque fue utilizada inicialmente con un propósito práctico, se transformó en un testigo del sacrificio de Jesús y un recordatorio de su humanidad y divinidad. A través de esta acción, se manifestó la doble naturaleza de Cristo, su humanidad sufriente y su divinidad redentora. El hecho de que este acto se realizara con una lanza también es significativo desde el punto de vista simbólico. La lanza, un arma diseñada para herir y destruir, se convirtió en un instrumento que proclamó la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Aunque el soldado actuó con la intención de cumplir su deber, su acción trascendió las órdenes militares, convirtiéndose en un punto central de la narrativa cristiana de la redención. Además, al no romperse los huesos de Jesús, este hecho refutó más tarde algunas herejías que cuestionaban la realidad de su muerte en la cruz. La herida del costado se convirtió en una prueba irrefutable de que Jesús realmente había muerto, subrayando la autenticidad de su sacrificio y la profundidad de su entrega por la humanidad. La tradición cristiana también ha asociado esta lanza con un objeto conocido como la lanza del destino. Aunque la autenticidad de esta reliquia ha sido cuestionada, su importancia como símbolo permanece intacta. Representa tanto el sufrimiento de Jesús como el propósito redentor de su muerte. La lanza, que una vez fue un instrumento de violencia, quedó transformada en un recordatorio del amor incondicional de Dios. De este modo, el acto de perforar el costado de Jesús no fue un hecho insignificante, sino una acción cargada de simbolismo y propósito divino. Desde la perspectiva de los romanos, cumplía una función práctica, pero para los cristianos, marcó uno de los momentos más significativos de la pasión. La lanza, al igual que la cruz, se convirtió en un símbolo de salvación, recordándonos que incluso los actos más oscuros pueden ser utilizados por Dios para manifestar su gloria y su plan eterno. La crucifixión de Jesús fue un evento rodeado de señales sobrenaturales que impactaron profundamente a quienes estaban presentes. Uno de los detalles más conmovedores en el relato bíblico se encuentra en Mateo 27:54, donde se narra que el centurión romano y los soldados bajo su mando, al presenciar los acontecimientos extraordinarios que ocurrieron tras la muerte de Jesús, exclamaron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Este centurión, identificado por la tradición como Longinos, vivió un encuentro transformador con la fe en ese preciso momento, cuando las evidencias de la divinidad de Jesús se hicieron imposibles de ignorar. Este reconocimiento no fue casual. Durante la crucifixión, el cielo se oscureció en pleno mediodía, un terremoto sacudió la tierra, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. Para un soldado romano como Longinos, acostumbrado a la brutalidad de las ejecuciones, estos fenómenos debieron ser completamente inesperados y aterradores. Estos eventos no solo mostraron la magnitud del sacrificio de Jesús, sino también la intervención directa de Dios en aquel momento histórico. Cuando Longinos perforó el costado de Jesús con su lanza, no lo hizo por fe,
sino como parte de su deber militar. Sin embargo, al ver brotar sangre y agua del costado de Cristo, algo en su interior comenzó a cambiar. La combinación de los fenómenos naturales, el carácter de Jesús durante la crucifixión, perdonando a quienes lo torturaban y entregando su espíritu en completa serenidad, y su propia acción de perforarlo, llevaron a Longinos a una conclusión inevitable. Jesús no era un hombre ordinario, sino verdaderamente el Hijo de Dios. Este reconocimiento no solo fue un acto de asombro, sino el inicio de un cambio profundo en el corazón de Longinos. Aunque no estaba familiarizado con las profecías judías, sus palabras reflejan la aceptación de una verdad espiritual que trascendía su comprensión previa. Su declaración espontánea, en un contexto de paganismo romano, fue un acto de fe en su forma más pura, una respuesta a la revelación divina en medio del sufrimiento. La figura de Longinos simboliza a aquellos que, aunque inicialmente ajenos a la fe, encuentran la verdad en los momentos más inesperados. Su experiencia nos recuerda que Dios se manifiesta de maneras sorprendentes, utilizando incluso los actos de incredulidad o violencia para revelar su gloria. En el caso de Longinos, su encuentro con la fe no fue un proceso gradual, sino una confrontación directa con la realidad divina en el momento más oscuro de la historia de la humanidad. Los relatos de los evangelios nos muestran que Longinos no fue el único impactado por estos eventos. Otros testigos, incluidos judíos y gentiles, quedaron impresionados por lo que vieron. Sin embargo, lo que hace especial a Longinos es su proclamación pública de fe, un acto que lo diferenciaba de los demás soldados presentes. En un entorno donde la lealtad al emperador y al paganismo romano era absoluta, su declaración fue audaz y transformadora. Este encuentro con la fe no solo marcó el inicio de la conversión de Longinos, sino que también lo preparó para el propósito que tendría en el futuro. Según la tradición, este momento fue el primero de muchos en los que Longinos testificaría sobre la divinidad de Cristo. Su vida cambiaría radicalmente, pasando de ser un soldado del imperio a un ferviente seguidor de Jesús, dispuesto a predicar su mensaje y a enfrentar persecución por su nueva fe. El testimonio de Longinos nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios actúa para abrir los ojos de quienes están dispuestos a ver. La declaración del centurión romano sigue siendo un recordatorio de que la fe puede surgir incluso en los corazones más endurecidos, cuando nos enfrentamos a la verdad de quién es Jesús. Su historia es un poderoso ejemplo de cómo un encuentro personal con Cristo puede transformar por completo una vida, llevándola de la incredulidad a la proclamación de la fe. La historia de la conversión de Longinos, el soldado romano que perforó el costado de Jesús, es un testimonio del poder transformador de la fe. Según la tradición cristiana, Longinos pasó de ser un instrumento del Imperio Romano, encargado de ejecutar y supervisar crucifixiones, a convertirse en un ferviente seguidor de Jesús. Este cambio radical no ocurrió de manera inmediata, pero comenzó en el preciso instante en que vio brotar sangre y agua del costado de Cristo, y fue testigo de los fenómenos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús. Estos eventos sembraron en su corazón la semilla de la fe que cambiaría su vida para siempre. La conversión de Longinos no solo fue una reacción emocional ante lo que presenció, sino una transformación profunda en su visión del mundo y su propósito de vida. Al principio, su deber como soldado romano lo había llevado a participar en la crucifixión de Jesús sin cuestionar el significado espiritual de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, los sucesos extraordinarios que acompañaron la muerte de Cristo, el oscurecimiento del cielo, el terremoto y la declaración de Jesús en la cruz, lo llevaron a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del hombre que acababa de ejecutar. Reconoció en Jesús no solo a un hombre inocente, sino al Hijo de Dios. Después de la crucifixión, Longinos enfrentó un dilema interno. Como centurión romano, estaba acostumbrado a seguir órdenes sin cuestionarlas, pero lo que había experimentado en el Gólgota lo llevó a replantearse su papel en la vida. Su conciencia comenzó a pesarle, y la idea de que había participado en la muerte de alguien divino lo atormentó. Según algunos relatos, la curación de su enfermedad ocular, causada por una gota de la sangre de Jesús que cayó sobre sus ojos, fue el primer milagro que lo impulsó a abandonar su vida anterior y buscar la verdad en el mensaje de Cristo. La tradición cuenta que Longinos dejó el ejército romano y renunció a su vida de violencia y opresión. Se convirtió en un predicador del Evangelio, testificando no solo con sus palabras, sino con su propia transformación. Este cambio radical lo llevó a abrazar una vida de humildad y servicio,
dejando atrás las glorias del imperio para seguir el camino del sacrificio y la fe. Su valentía para dar este paso, en un contexto donde ser cristiano significaba enfrentar persecución y posible martirio, es un testimonio de su compromiso con su nueva fe. En su misión de predicar, Longinos no solo compartió lo que había presenciado durante la crucifixión, sino también su propia historia de arrepentimiento y redención. Este testimonio personal tocó los corazones de muchas personas y lo convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que también buscaban una segunda oportunidad en sus vidas. Longinos se identificó con quienes se sentían alejados de Dios, mostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. Su vida posterior no estuvo exenta de dificultades. Según la tradición, Longinos fue perseguido por su fe y finalmente enfrentó el martirio. Sin embargo, incluso en su muerte, continuó dando testimonio de la verdad que había encontrado. Este sacrificio final consolidó su lugar como un ejemplo de cómo el amor y la fe en Jesús pueden transformar incluso las vidas más improbables. La conversión de Longinos resalta la capacidad de Dios para usar los momentos más oscuros como oportunidades para revelar su luz. Aunque comenzó como un verdugo, Longinos terminó siendo un portador de esperanza y verdad. Su historia es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús no solo redimió a la humanidad en general, sino que también tiene el poder de cambiar individualmente a cada persona que lo encuentra. La vida de Longinos es un testimonio de que, independientemente de nuestras acciones pasadas, siempre hay un camino hacia la redención a través de Cristo. Tras su conversión, Longinos asumió una misión que cambiaría el curso de su vida: predicar el Evangelio y testificar sobre el sacrificio de Jesús. Según las tradiciones cristianas, el soldado romano que una vez fue parte del sistema que crucificó a Cristo, ahora se convertía en un mensajero de esperanza y redención. Este giro en su vida no solo marcó un cambio personal, sino que también lo colocó en el centro de la expansión del mensaje de Cristo en los primeros años del cristianismo. Longinos dejó atrás su vida como soldado del Imperio Romano, renunciando a la violencia y al poder militar, y decidió caminar por un camino de fe, humildad y servicio. Motivado por lo que había presenciado en el Gólgota, comenzó a hablar de la divinidad de Jesús y de cómo incluso los corazones más endurecidos podían ser transformados por la gracia de Dios. En sus predicaciones, Longinos compartió no solo su testimonio personal, sino también el mensaje de salvación que había comprendido al pie de la cruz. Su misión no estuvo exenta de dificultades. Al dejar el ejército y declararse seguidor de Cristo, Longinos se enfrentó al rechazo y la persecución del Imperio Romano. La decisión de abandonar su puesto militar y dedicarse a predicar fue vista como una traición a los valores y deberes de un soldado romano. Sin embargo, Longinos estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, por la verdad que había descubierto. Esta valentía lo convirtió en un ejemplo de fe y compromiso para los primeros cristianos. La tradición cuenta que Longinos predicó en varias regiones, llevando el mensaje del Evangelio a lugares donde la figura de Jesús era aún desconocida. Su relato personal tenía un impacto especial en las personas, ya que no solo hablaba de un Cristo crucificado, sino también de su propio cambio de vida. Este testimonio directo sobre lo que presenció y experimentó tocó los corazones de quienes lo escuchaban y ayudó a convencer a muchos de la verdad del cristianismo. En su misión, Longinos también enfrentó la oposición de las autoridades romanas y los líderes religiosos que veían en el cristianismo una amenaza. A pesar de esto, no dejó de hablar sobre lo que había visto: el sacrificio de Jesús, su divinidad y el cumplimiento de las profecías. Este compromiso inquebrantable con la verdad lo llevó a ganar seguidores y convertir a muchos a la fe, fortaleciendo las comunidades cristianas nacientes. Longinos también predicaba el mensaje de arrepentimiento y redención, basado en su propia experiencia. Les recordaba a las personas que no importa cuán lejos puedan sentirse de Dios, siempre hay una oportunidad para regresar a Él. Su vida, que comenzó como la de un soldado incrédulo y terminó como la de un ferviente creyente, era el ejemplo perfecto de cómo el sacrificio de Cristo podía cambiar incluso las vidas más improbables. Con el tiempo, Longinos se convirtió en una figura reconocida dentro de la comunidad cristiana. Aunque enfrentó muchas pruebas y sufrimientos, su dedicación nunca flaqueó. Según las tradiciones, su compromiso con la predicación del Evangelio eventualmente lo llevó al martirio. A pesar de saber los riesgos que enfrentaba, Longinos continuó proclamando el mensaje de Jesús con valentía hasta el final de su vida.
Su misión de predicar no solo impactó a las personas que lo escucharon directamente, sino que también dejó un legado duradero en la historia de la Iglesia. Longinos es recordado como un ejemplo de transformación, arrepentimiento y valentía en la fe. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos, mostrando cómo el amor de Dios puede redimir incluso a aquellos que estuvieron más alejados de Él. La vida de Longinos demuestra que la misión de predicar el Evangelio no está reservada solo para los santos o los líderes religiosos, sino que es una tarea que puede ser asumida por cualquiera que haya experimentado la gracia de Dios. Su testimonio de vida es un recordatorio de que, cuando se responde al llamado de Dios, incluso los errores del pasado pueden convertirse en herramientas para llevar a otros hacia la verdad. La misión de Longinos no fue solo predicar con palabras, sino también con el ejemplo de su vida transformada. La vida de Longinos, tras su conversión, no estuvo exenta de dificultades. Al decidir abandonar el ejército romano y dedicarse a predicar el Evangelio, se expuso a los riesgos inherentes de ser un cristiano en los primeros siglos. En un tiempo donde el Imperio Romano veía al cristianismo como una amenaza al orden establecido, cualquier acto de proselitismo era considerado subversivo y castigado severamente. Para Longinos, un soldado que ahora predicaba abiertamente sobre Jesús, el camino hacia la fe también se convirtió en un camino de sufrimiento y sacrificio. Longinos comenzó a ganar notoriedad por su testimonio y las numerosas conversiones que inspiraba. Su experiencia como testigo directo de la crucifixión y su historia personal de transformación resonaban profundamente entre las personas, muchas de las cuales enfrentaban persecución por seguir a Cristo. Sin embargo, esta creciente influencia también atrajo la atención de las autoridades romanas, que lo veían como un traidor y un agitador. Su pasado como centurión solo intensificó la percepción de que su conversión representaba una deslealtad hacia el imperio. La tradición cristiana relata que Longinos, a pesar de las amenazas constantes, continuó predicando con valentía. Su fe era inquebrantable y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier consecuencia con tal de proclamar el mensaje de salvación. Enfrentó interrogatorios y torturas por parte de las autoridades romanas, quienes buscaban silenciarlo y posiblemente hacerlo renunciar a su fe. Sin embargo, Longinos permaneció firme, viendo en su sufrimiento una forma de unirse al sacrificio de Cristo. Se dice que las palabras de Longinos durante su encarcelamiento y tortura no solo fortalecieron a los cristianos que lo rodeaban, sino que incluso conmovieron a algunos de sus captores. Su capacidad para perdonar a quienes lo perseguían y su serenidad frente al sufrimiento eran un testimonio vivo del poder transformador de su fe. Como resultado, su impacto espiritual continuó creciendo, a pesar de los intentos del imperio de detenerlo. Finalmente, Longinos enfrentó el martirio, una culminación de su compromiso con Cristo. La tradición sostiene que fue decapitado por orden de las autoridades romanas, convirtiéndose en un mártir de la fe cristiana. En su muerte, Longinos dio el último testimonio de su amor por Jesús y su confianza en la promesa de la vida eterna. Este acto de entrega final selló su lugar como un ejemplo de valentía y devoción en la historia de la Iglesia. El martirio de Longinos no fue el fin de su legado. Su historia se extendió entre las comunidades cristianas, convirtiéndolo en un símbolo de perseverancia frente a la persecución. Su testimonio mostró que el seguimiento de Cristo, aunque lleno de pruebas, es una fuente de fuerza y propósito que trasciende incluso la muerte. Los relatos de su vida y muerte sirvieron para inspirar a otros a mantenerse firmes en la fe, a pesar de las dificultades. La figura de Longinos recuerda a los creyentes que el camino de la fe a menudo requiere valentía y sacrificio. Su disposición a enfrentarse al poder del imperio por el bien de la verdad es un ejemplo de cómo el compromiso con Dios puede dar sentido incluso a los desafíos más grandes. Para Longinos, su martirio no fue una derrota, sino una victoria espiritual que lo unió aún más a Cristo. En la tradición cristiana, Longinos es venerado como un santo y mártir. Su vida, marcada por la conversión, la predicación y el sacrificio, es un recordatorio de que la fe auténtica no solo transforma el corazón, sino que también nos capacita para enfrentar las adversidades con esperanza. La persecución que sufrió y su martirio final son pruebas de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza terrenal, y que aquellos que confían en Él nunca son abandonados, incluso en los momentos más oscuros. Hoy en día, Longinos es recordado como un ejemplo de cómo el encuentro con Cristo puede cambiar incluso las vidas más alejadas de Dios.
Su martirio, aunque trágico, sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes, mostrando que la verdadera fe trasciende las pruebas terrenales y lleva a una recompensa eterna. La figura de Longinos, el soldado que perforó el costado de Jesús, ocupa un lugar especial en la tradición cristiana, no solo como testigo de la crucifixión, sino como un ejemplo de conversión, arrepentimiento y fe. Su transformación, desde un centurión romano incrédulo hasta un ferviente seguidor de Cristo, marcó un camino que lo llevó a ser venerado como santo y mártir. La Iglesia católica y la ortodoxa reconocen su santidad, celebrando su vida como un modelo de cómo el poder redentor de Jesús puede tocar incluso los corazones más endurecidos. La santidad de Longinos no radica únicamente en el hecho de que fue testigo de los últimos momentos de Jesús, sino en cómo respondió a ese encuentro. Su exclamación, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios», Mateo 27, 54, refleja un reconocimiento espontáneo de la divinidad de Cristo, algo que transformó su vida para siempre. Este momento de fe inicial fue el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios y la proclamación del Evangelio, lo que lo convirtió en un ejemplo de verdadera conversión. Según las tradiciones cristianas, Longinos no se limitó a aceptar a Jesús en su corazón, sino que llevó su fe a la acción. Dejó su vida militar y dedicó sus días a predicar el mensaje de salvación. Su valentía al compartir su testimonio, incluso frente a la persecución, demuestra una fe profunda y una convicción inquebrantable. Esta disposición a sufrir por Cristo es una de las razones por las que fue reconocido como santo, ya que mostró con su vida lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús. La veneración de Longinos comenzó en los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles empezaron a recordar su historia como un testimonio de esperanza. Representaba a aquellos que, incluso estando lejos de la fe, podían encontrar en Jesús una nueva vida. Su figura se convirtió en un símbolo de la posibilidad de redención para todos, independientemente de su pasado. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la gracia de Dios está al alcance de todos. El martirio de Longinos selló su santidad de una manera que pocos podían cuestionar. Su disposición a enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe es un testimonio poderoso de su amor por Cristo. Para la Iglesia, los mártires son considerados los testigos más auténticos de la fe, ya que su sacrificio refleja la entrega total que Jesús mismo mostró en la cruz. Longinos es venerado no solo como alguien que vio a Cristo, sino como alguien que vivió y murió por él. La Iglesia ha reconocido a Longinos como un intercesor y modelo para los creyentes. Su vida es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a considerar cómo podemos responder al amor de Cristo en nuestras propias vidas. Su ejemplo nos desafía a abandonar cualquier cosa que nos aleje de Dios y a abrazar plenamente nuestra fe, incluso en medio de las dificultades. Las reliquias asociadas con Longinos, incluida la famosa lanza del destino, han sido veneradas por siglos. Aunque la autenticidad de estas reliquias ha sido debatida, su simbolismo permanece poderoso. Representan el momento en que la humanidad y la divinidad se encontraron de manera tangible, marcando no solo la muerte de Jesús, sino el inicio de una nueva era de esperanza y redención. La santidad de Longinos también destaca por su humanidad. No nació santo ni estaba destinado a serlo según los estándares de su tiempo. Era un soldado, parte de un sistema que oprimía y castigaba. Sin embargo, su encuentro con Cristo lo transformó, mostrándonos que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Su historia nos invita a confiar en que Dios puede utilizar incluso nuestros errores y nuestras experiencias más oscuras para llevarnos hacia Él. Hoy, Longinos es recordado como un testigo fiel de la muerte y resurrección de Cristo. Su vida y su conversión son un recordatorio de que la santidad no es solo para unos pocos elegidos, sino una llamada abierta a todos los que están dispuestos a seguir a Jesús. Su ejemplo nos anima a buscar a Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que, al igual que Longinos, podemos ser transformados por el amor y la misericordia divina. En última instancia, la santidad de Longinos no se limita a su martirio, sino que abarca toda su vida como un ejemplo de fe, perseverancia y entrega. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos que la verdadera santidad no consiste en ser perfectos, sino en abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Él nos transforme para su gloria. La lanza utilizada para perforar el costado de Jesús, conocida en la tradición cristiana como la lanza del destino, es uno de los objetos más simbólicos y misteriosos asociados con la pasión de Cristo. Este instrumento, en su momento una herramienta de guerra y ejecución, se convirtió en un símbolo de cumplimiento profético, redención y el poder transformador de la fe.
Aunque el Evangelio de Juan menciona este acto como una simple verificación de la muerte de Jesús, el impacto espiritual de la lanza ha trascendido los siglos, alimentando leyendas, interpretaciones y debates. La tradición sostiene que esta lanza fue empuñada por Longinos, el centurión romano que perforó el costado de Cristo. Este gesto, que aparentemente buscaba confirmar su muerte, marcó un punto clave en la narración de la pasión. De acuerdo con el relato evangélico, de la herida brotaron sangre y agua, un detalle que ha sido interpretado como una representación de los sacramentos de la Eucaristía y el bautismo. Así, la lanza pasó a simbolizar no solo la muerte de Cristo, sino también la vida espiritual que brota de su sacrificio. A lo largo de los siglos, la lanza del destino ha sido objeto de veneración y especulación. Diversas tradiciones sostienen que este objeto fue preservado como una reliquia sagrada, y varias iglesias y museos reclaman poseer fragmentos o versiones completas de ella. Aunque su autenticidad es debatida, su significado espiritual permanece intacto. Para muchos creyentes, la lanza representa el punto de encuentro entre la humanidad y la divinidad, el lugar donde el sacrificio de Cristo se manifestó de manera tangible. La historia de la lanza también está envuelta en leyendas. En la Edad Media, se decía que quien poseyera la lanza del destino tendría un poder inmenso y la capacidad de cambiar el curso de la historia. Este mito llevó a muchos gobernantes y conquistadores a buscarla, creyendo que les otorgaría la victoria en sus empresas. Sin embargo, para los cristianos, el verdadero poder de la lanza no reside en su posesión física, sino en lo que simboliza, el sacrificio de Cristo y la salvación ofrecida a la humanidad. La tradición cristiana también ve en la lanza un recordatorio de la dureza del corazón humano. Fue un instrumento de violencia, utilizado para herir al Hijo de Dios. Sin embargo, este mismo objeto se transformó en un símbolo de gracia y redención, mostrando cómo Dios puede usar incluso los actos más oscuros para cumplir su propósito divino. La lanza, al igual que la cruz, se convirtió en un emblema de esperanza y reconciliación. Además, la lanza tiene un significado especial en la teología cristiana. En lugar de romper las piernas de Jesús, como era costumbre en las crucifixiones, los soldados utilizaron la lanza para cumplir una profecía: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, 20. Este acto no solo confirmó la muerte de Jesús, sino que también destacó su papel como el Cordero de Dios, sacrificado por los pecados del mundo. En la iconografía cristiana, la lanza a menudo aparece junto a Longinos, representando su papel en la crucifixión y su posterior conversión. En estas representaciones, la lanza no es solo un arma, sino un símbolo de la transformación espiritual de Longinos, quien pasó de ser un soldado incrédulo a un ferviente seguidor de Cristo. Su conexión con la lanza añade profundidad a su historia, mostrando cómo un simple acto físico puede tener un significado eterno. La lanza también invita a la reflexión sobre el impacto de nuestras propias acciones. Aunque en manos de Longinos fue utilizada como un instrumento de prueba y muerte, Dios la transformó en un símbolo de vida y redención. Este hecho nos recuerda que, incluso en nuestros errores o momentos de duda, Dios puede obrar para traer algo bueno y significativo. Hoy en día, la lanza del destino sigue siendo un tema de fascinación tanto espiritual como histórica. Su historia ha inspirado a artistas, escritores y teólogos, quienes la han utilizado como metáfora de la fe, la transformación y el poder del sacrificio de Cristo. Más allá de las reliquias físicas que reclaman ser la lanza original, su verdadero significado reside en el mensaje de esperanza y salvación que representa. En última instancia, la lanza no es solo un objeto histórico o legendario, es un recordatorio de la profundidad del amor de Cristo por la humanidad. A través de ella, somos invitados a contemplar el misterio de la pasión y a reflexionar sobre cómo el sacrificio de Jesús continúa derramando gracia y vida en nuestras vidas. La historia de Longinos, el soldado que perforó el costado de Jesús, está impregnada de enseñanzas espirituales que trascienden los siglos. Su vida y su experiencia en el Gólgota son un poderoso recordatorio de cómo Dios puede transformar incluso los actos más oscuros en oportunidades de redención y gracia. Desde su papel inicial como un verdugo del Imperio Romano hasta su conversión y misión de fe, Longinos encarna la capacidad de la humanidad para ser tocada por la misericordia divina. Una de las lecciones más profundas que nos deja esta historia es la capacidad de Dios para convertir actos de incredulidad en actos de fe. Cuando Longinos perforó el costado de Jesús, probablemente lo hizo sin comprender la magnitud espiritual de su acción. Sin embargo, aquel momento se transformó en un cumplimiento literal de las Escrituras y un evento cargado de significado eterno. Esto nos recuerda que, incluso en nuestras dudas y errores, Dios puede obrar para llevar a cabo su propósito. La sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo, un detalle narrado en el Evangelio de Juan, también tienen un poderoso simbolismo espiritual. Representan los sacramentos de la Eucaristía y el bautismo, pilares fundamentales de la vida cristiana.
Este flujo, que emana del sacrificio de Jesús, simboliza la purificación, la renovación y la gracia divina que se ofrecen a toda la humanidad. A través de este acto, la lanza de Longinos no solo marcó el fin de la vida terrenal de Jesús, sino también el inicio de una nueva vida espiritual para todos los que creen en él. La transformación de Longinos nos enseña que nunca es demasiado tarde para acercarnos a Dios. Su viaje, desde ser un soldado al servicio de un sistema opresor hasta convertirse en un mártir de la fe, es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán alejados nos sintamos, la misericordia de Dios siempre está disponible para quienes están dispuestos a abrir sus corazones. Otro aspecto inspirador de esta historia es el poder del testimonio personal. Longinos no solo fue testigo de la crucifixión, sino que su vida se convirtió en un reflejo vivo de la transformación que Cristo puede traer. Al compartir su experiencia y predicar el Evangelio, mostró cómo una vida cambiada por la fe puede impactar a los demás. Esto nos anima a considerar cómo nuestras propias historias pueden servir como herramientas para inspirar y fortalecer la fe de quienes nos rodean. La figura de Longinos también nos invita a reflexionar sobre el arrepentimiento. Aunque participó en la crucifixión, su posterior reconocimiento de la divinidad de Jesús y su decisión de seguirlo muestran el poder del arrepentimiento genuino. En la vida de Longinos, vemos que Dios no nos juzga únicamente por nuestras acciones pasadas, sino que nos ofrece la oportunidad de redimirnos y cambiar. La acción de Longinos al perforar el costado de Jesús también simboliza la humanidad enfrentándose a la divinidad. Este encuentro directo con el sacrificio de Cristo resalta nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad para ser tocados por la gracia divina. La herida en el costado de Jesús, aunque causada por un acto de violencia, se convierte en un símbolo de amor y salvación que trasciende la humanidad del soldado que la infligió. La historia de Longinos es un recordatorio de que incluso aquellos que inicialmente parecen ser antagonistas en la historia de Dios pueden ser transformados en instrumentos de su obra. Su vida nos muestra que Dios utiliza a personas comunes y, a menudo, imperfectas para cumplir sus propósitos. Esto nos anima a confiar en que, incluso en nuestras debilidades, Dios puede obrar a través de nosotros. Finalmente, la enseñanza espiritual más importante de esta historia es que el sacrificio de Cristo tiene el poder de cambiar vidas. La lanza de Longinos, que inicialmente simbolizaba muerte y violencia, se convirtió en un emblema de redención y vida nueva. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. La cruz de Cristo y su sacrificio son fuentes inagotables de esperanza, transformación y amor para todos los que creen. El legado de Longinos, el soldado que perforó el costado de Jesús, es una herencia espiritual que sigue inspirando a creyentes de todo el mundo. Su historia, cargada de simbolismo y redención, resalta el poder transformador del sacrificio de Cristo y la capacidad del ser humano para cambiar radicalmente cuando se encuentra con la gracia divina. Longinos no solo es recordado por su participación en la crucifixión, sino también por la forma en que su vida posterior se convirtió en un testimonio vivo de fe, perseverancia y entrega total a Dios. Uno de los aspectos más destacados del legado de Longinos es su conversión, un evento que nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Aunque comenzó como un verdugo al servicio del Imperio Romano, su encuentro con Cristo transformó su vida para siempre. Este cambio radical no solo es una inspiración para los cristianos, sino también un recordatorio de que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las más oscuras, para obrar algo bueno y significativo. El impacto de Longinos no se limitó a su vida personal. Su testimonio tocó a innumerables personas, tanto durante su vida como después de su muerte. Al abandonar el ejército romano y dedicarse a predicar el Evangelio, Longinos mostró que el verdadero poder no reside en las armas o el dominio militar, sino en la humildad, la fe y el servicio a los demás. Su valentía al proclamar a Cristo, incluso frente a la persecución y el martirio, es un ejemplo eterno de lo que significa ser un discípulo comprometido. La figura de Longinos también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento. Aunque participó en un acto tan violento como la crucifixión, su posterior transformación demuestra que no hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Su vida muestra cómo el arrepentimiento genuino y una fe renovada pueden cambiar incluso los caminos más equivocados, convirtiendo la culpa en un motor para la redención y el propósito. El legado de Longinos también está profundamente entrelazado con el simbolismo de la lanza. Este instrumento, inicialmente utilizado como un arma de guerra, se transformó en un símbolo de vida y salvación. La herida que infligió a Cristo, aunque causada por incredulidad, se convirtió en una fuente de gracia para la humanidad. Este contraste entre la intención inicial y el resultado final subraya cómo Dios puede convertir los actos más oscuros en oportunidades para manifestar su amor. Otro elemento del legado de Longinos es su valentía. Al proclamar públicamente su fe en Cristo,
desafió las expectativas de su tiempo y enfrentó las consecuencias con dignidad y serenidad. Su martirio final, aunque trágico, consolidó su lugar como un símbolo de perseverancia y lealtad a Dios. Longinos nos recuerda que el verdadero coraje no se encuentra en la fuerza física, sino la disposición a seguir a Cristo, incluso cuando esto implica sacrificios personales. La Iglesia ha honrado a Longinos como un santo y mártir, reconociendo su vida como un modelo de fe y transformación. Su historia ha sido contada y venerada en diversas tradiciones cristianas, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes buscan un camino de redención y servicio. Los cristianos encuentran en él un ejemplo de cómo una vida marcada por errores y dudas puede convertirse en un testimonio poderoso de la gracia de Dios. El legado de Longinos trasciende su tiempo y contexto histórico. Su historia sigue siendo relevante hoy, recordándonos que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza transformadora que puede cambiar vidas y dar propósito. Longinos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, desafiándonos a responder al amor de Cristo con la misma entrega y valentía. En última instancia, el legado de Longinos es un recordatorio de que el sacrificio de Cristo no solo redime a la humanidad en general, sino que tiene el poder de cambiar vidas individuales. Su historia nos inspira a confiar en la capacidad de Dios para transformar nuestros errores en oportunidades de crecimiento espiritual. Longinos no es solo un personaje del pasado. Su vida y su testimonio son una invitación viva a abrazar la fe, el arrepentimiento y el compromiso con el mensaje de Cristo. Querido Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre la vida y el legado de Longinos, un testimonio vivo de tu poder transformador y tu infinita misericordia. Te pedimos que, así como tocaste su corazón en medio de la oscuridad, también transformes nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu amor, capaces de compartir tu mensaje con fe, valentía y humildad. Bendice a todos los que ven este vídeo y a sus seres queridos, y llénalos de paz, esperanza y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a copiar este enlace y compartirlo con alguien que lo necesite, un amigo, un familiar o un ser querido. Recuerda que compartir este tipo de mensajes no solo puede bendecir a otros, sino también multiplicar las bendiciones en tu vida. Además, no olvides seguirnos, suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartirlo en tus redes sociales. Tu apoyo nos permite llegar a más personas con este mensaje de fe y esperanza. Finalmente, cuéntanos en los comentarios, ¿de qué te gustaría que hablemos en el próximo vídeo? Tus ideas y sugerencias son muy importantes para nosotros. Recuerda, entre más compartas este mensaje, más bendiciones llegarán a tu vida. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Bendiciones abundantes para ti y los tuyos.